hemos implementado las funcionalidades a los botones nuevo y el botón de eliminar, pero estas funcionalidades las hemos agregado usando jQuery, que viene a ser una tecnología JavaScript que sería únicamente del lado del cliente. Ahora sí vamos a proceder a programar PHP para que esto realmente tenga influencia sobre el servidor y sobre nuestra base de datos. Entonces decimos que un plan de auditoría presenta una estrategia y un alineamiento, y todo esto en realidad viene a ser una estrategia o un alineamiento. La idea es que estos datos de estrategia y alineamiento se agreguen en pares y que van a haber varios de estos por cada plan de auditoría o bien ninguno. En nuestra base de datos tenemos un script en el que se crea una tabla llamada plan de auditoría con sus campos correspondientes, y aquí inicialmente se tenía un atributo alineamiento y un atributo estrategia, ya que solamente se permitía agregar un alineamiento y una única estrategia. Pero ahora no, sino que un plan de auditoría presentará varios alineamientos y estrategias, y estos se agregarán de pares. Entonces eliminaremos estos dos campos y en su defecto agregaremos una nueva tabla llamada alineamiento. Nuestra tabla alineamiento tendrá dos atributos, estrategia y alineamiento, y ambos serán de tipo texto, por eso los definimos como varchar de 100 caracteres cada uno. Como esta tabla se corresponde con la tabla plan auditoría, tenemos que tener aquí una clave foránea hacia el plan de auditoría. Como la clave primaria de plan auditoría es id-plan, entonces aquí creamos de la misma manera un atributo id-plan entero y establecemos la clave foránea en la línea 67. Y asimismo tenemos que asignarle una clave primaria al alineamiento, que vendría a ser id-alineamiento, que es un entero, en este caso no autoincremental, sino que nosotros mismos vamos a darle el valor que corresponde. Y ahora, esta idea de aquí es para simplificar el proceso que vamos a hacer. Vamos a borrar todos los alineamientos asociados a un plan de auditoría determinado y luego vamos a volverlos a crear. Ahora mismo voy a explicar la razón de esto. Bien, como nosotros sabemos, si queremos actualizar datos dentro de una tabla, tenemos que hacer uso de el comando update. Por ejemplo, yo puedo modificar una fila dentro del alineamiento diciendo update alineamiento set, que vendría a ser para asignar nuevos valores, y aquí yo podría asignar, por ejemplo, estrategia igual e indicar un nuevo valor, coma, alineamiento igual e indicar un nuevo valor. Y para modificar solamente una fila tendría que agregar la cláusula where e indicar cuál es el ID del alineamiento que quiero modificar, por ejemplo el alineamiento 3. Toda esta consulta yo tengo que ejecutarla desde un script PHP que voy a crear. Supongamos por ahora que mi script se llama script.php. Entonces, si yo voy a usar Ajax, como había pensado hacerlo en un inicio, tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, escribir aquí algún contenido y luego pulsar guardar. Al pulsar guardar, lo que debe ocurrir es llamar a un script que inserte. Este script es para actualizar. Si yo doy nuevo y pulso guardar, tendría que llamar a un script que use insert en vez de update. Y para aquellos que ya hayan estado registrados, tengo que usar update en vez de insert. Y entonces yo tengo que desarrollar una lógica para identificar si es que una fila con un ID determinado ya existe, en ese caso actualizar, o si no existe, en ese caso agregar. Y tengo asimismo que manejar aquí el ID, ¿no? Yo tengo que asociar aquí el ID. Este tendría un ID, esta otra fila tendría otro ID, y de esta forma yo sabría a cuál voy a guardar o cuál voy a eliminar, y aquí yo estaría interactuando directamente con la base de datos en tiempo real usando Ajax y PHP. Pero para evitar todo este lío, hay algo más sencillo que podemos hacer, que no implica usar Ajax y que asimismo también es bastante cómodo para el usuario. Lo que vamos a hacer es que la funcionalidad de nuevo seguirá estando presente, la
funcionalidad de eliminar también, y lo que vamos a hacer es que ya no implementaremos el botón de guardar, o podría estar de adorno de alguna forma. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a dar funcionalidad a nuestro botón principal, el botón de guardar datos. Entonces, cuando se guarden los datos, lo que vamos a hacer en la base de datos es eliminar todos los alineamientos asociados a un plan de auditoría determinado, eliminarlos todos, absolutamente todos, y luego proceder a agregar aquellas filas que en esta tabla se encuentren. Entonces, con eso ya no nos preocupamos por eliminar un solo alineamiento o actualizar un solo alineamiento y tener que hacer un manejo en tiempo real con cada uno de los botones, sino que simplemente esta funcionalidad existe en el lado del cliente, la funcionalidad de eliminar también, pero los cambios se van a hacer presentes solo si es que se pulsa este botón general, perdón. Y allí recién lo que haremos será, como ya mencioné, eliminar todo y volver a crear todo. Por eso es que no hemos usado aquí un campo clave primaria identity, sino que simplemente, más bien dicho, un campo no autoincremental, sino un campo al que nosotros mismos designaremos un valor. En MySQL, como sabemos, autoincrement hace que se genere automáticamente un ID, que es un entero que va aumentando de 1 en 1. Hace un momento mencioné el término identity, porque autoincrement en SQL Server es correspondiente al comando identity, y pues es parte ya de la sintaxis de cada motor de base de datos, ¿no? Ahora que ya comprendimos mejor la lógica, lo que vamos a hacer realmente es lo siguiente. No vamos a tener un update y asimismo update e insert, sino que más bien en nuestro script nosotros haremos un delete de todos los alineamientos, ¿no? Donde el ID del plan de auditoría sea, por ejemplo, 1. Con esto ya eliminamos todos los alineamientos que tiene el plan de auditoría 1. Y luego haremos un insert por cada una de estas filas. Si por ejemplo se envían 2 filas, se harán 2 insert.